Gracias de todo corazón por acompañarnos una vez más. Esto es Iglesia Abierta desde la Asociación de la Florida, desde la ciudad de Orlando. Hoy tenemos con nosotros dos invitados especiales en esto que hemos llamado Pastores de Pandemia. ¿Qué significa eso? Que antes del 2019 teníamos pastores normales, podríamos decirlo, y ahora tenemos pastores de pandemia. Eso significa de que ahora tenemos pastores que han sido fuertemente reestructurados para poder trabajar en un mundo que ha cambiado demasiado rápido, y obviamente que tenemos algunos que han tenido que readaptarse, reestructurarse para poder trabajar, para poder seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo antes, pero ahora con esta nueva modalidad, con esta nueva forma. Y obviamente que es muy difícil para un pastor, porque la mayoría de los pastores estamos acostumbrados a hablarle a gente. Y mientras más gente, mejor. Mientras la gente más amontonada, mejor. Y mientras más actividades teníamos con un montón de gente, era muchísimo mejor. De hecho, muchas veces el éxito de ese pastor tenía que ver con la cantidad de gente que tenía en la iglesia. Pero hoy todo ha cambiado y hemos tenido que cambiar demasiado rápido, reestructurarnos, hemos tenido que de alguna manera adaptarnos, y todos los que son pastores, no solamente en Norteamérica, sino en el resto del mundo, han tenido que hacer exactamente lo mismo. Vamos a conversar en este primer videocast o podcast. Si usted me está viendo, es un videocast, y si luego va a escuchar esto, va a ser un podcast. Hemos tenido que readaptarnos, hasta quien les habla ha tenido que adaptarse para aprender a utilizar diferentes tipos de programas y hacer todo esto que estamos haciendo para poder llegar nuevamente hasta ustedes. Hoy tenemos con nosotros a dos pastores que yo respeto muchísimo, son dos grandes amigos. Uno de ellos es el pastor Eber López de la ciudad de West Palm Beach, y el otro es el pastor Rafael Soto de la ciudad de Richmond en Virginia. Ambos tienen distritos grandes, ambos trabajan en diferentes tipos de contextos, pero bajo la misma realidad. Y quisiera en este momento invitar a ambos a que puedan acompañarnos, aunque vamos a estar conversando con el pastor Eber López, luego vamos a estar conversando con el pastor Rafael López. Gracias por tenerlos, están ambos acá. Gracias por tenerme paciencia, porque hemos tenido hasta que aprender a usar diferentes programas y estar juntos en este momento. Comienzo con Rafael. Gracias, Eber, de todo corazón por acompañarnos. No te vayas, quédate allí, vas a estar disfrutando, pero quisiera ir saltando de uno a otro de manera rápido. Quiero preguntarles en primer lugar, tanto Rafael y Eber están los dos en línea en este momento. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo han llegado al final del 2020 y cómo han comenzado el 2021? Rafael. Bueno, llegamos al 2020. Primero, gracias por la invitación. Estamos participando en esto, que es una manera también de llegar. Decías, el pastor de pandemia. Hoy en día está muy en moda ponerle un número delante, un punto y un cero, así que sería el 2.0, ¿no? Sí. Así que estamos en adaptación, lógicamente todavía aprendiendo sobre la marcha. Esto no es algo que nadie pudo experimentar antes como para contarnos cómo hacerlo. Así que llegamos al fin del 2020 con nuevas bendiciones, diría, con una perspectiva de la misión diferente, mirando el mundo desde el punto de vista de las necesidades de las personas, más que de la necesidad nuestra, y cuando digo nuestra estoy hablando de la iglesia, no solo personal. Así que con nuevas adaptaciones, pero terminamos el 2020, aprendimos mucho. Y el 2021 uno arranca diferente, porque ya es como que ahora sí podemos estar pisando sobre cosas más reales, ¿no? Cosas que son muchas veces, desafiantes, pero lo vemos con el ojo de la fe de una manera más palpable, por así decirlo, ¿no? Ya cruzamos el Mar Rojo, vamos camino a la Canaán y tenemos algunas cosas por camino todavía, pero vamos bien, gracias a Dios. Bueno, gracias de todo corazón, te agradezco mucho, gracias por conectarte, gracias por acompañarnos. Vamos a invitar en este momento al pastor Eber López. Eber, gracias de todo corazón desde la ciudad de West Palm Beach, una ciudad muy linda, una ciudad preciosa. Cuéntanos cómo has llegado al final del 2020, cómo has comenzado el 2021, y ahora comenzamos con algunas preguntas mucho más específicas. Así que, Rafael, no te vayas, prepárate porque quiero hacerte algunas preguntas que son básicamente específicas para tu área, para tu distrito y para tu realidad. Eber, ¿cómo estás?
Gracias, Walter, por la invitación y por poder compartir estos minutos contigo y con aquellas personas que nos van a estar escuchando. El 2020 fue un año muy fuerte, y gracias a Dios terminó, aprendimos mucho y nuestra iglesia tuvo que montarse en esta rueda del COVID, de la pandemia, y reestructurarse en muchas áreas, producir programas online para los niños, producir conciertos de Navidad para la población que nos veía en sus casas. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, porque de verdad que nunca soñamos con hacer muchas de estas cosas. Sin embargo, la pandemia, dentro de todas las cosas, nos actualizó y nos trajo a vivir otra época y a nosotros movernos para poder llegar a los hermanos. Pero no estás enfermo en este momento, ¿verdad? Te noto allí que estás tosiendo, no estás enfermo, ¿verdad? ¿O sí? No, gracias a Dios no. ¿No? Bueno, me alegro de corazón. Un poco de agua nomás. Bueno, Rafael, quiero comenzar con 3 preguntas que son las mismas que vamos a repetirle allí a Ever. Y Ever, si en algún momento se te ocurre una pregunta para Rafael o Rafael una pregunta para Ever, yo creo que ustedes son pastores que están exageradamente activos en sus iglesias, no paran de hacer cosas, no han parado de funcionar o de mover a la iglesia a la acción. Sin embargo, quiero preguntarte, Rafael, y estas son preguntas normales, de curiosidad. 3 cosas que tú como pastor extrañas del 2019, que a lo mejor antes decías, no, otra vez esto, otra vez esta actividad, pero ahora las extrañas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Bueno, las actividades multitudinarias siempre son muy motivantes, sobre todo para la hermandad. Cuando la hermandad se reúne, están juntos, comparten lo mismo que está sucediendo, la misma experiencia juntos, aunque cada quien tiene su reacción propia hacia esa experiencia. Cuando digo experiencia estoy hablando de un evento de evangelismo, una campaña, no sé, cuestiones distritales. Entonces, eso multitudinario motiva, las personas salen con nuevas fuerzas ahora a cumplir la misión, ven que todos están en el propósito. Extraño mucho eso, sinceramente creo que es una experiencia que ha quedado en el pasado, ojalá algún día Dios nos permita que vuelva, pero extraño eso. Otra cosa interesante y muy linda es el tema del abrazo. Saludar a la gente con cariño, estar cerca de las personas sin pensar en la distancia, porque antes no pensábamos en eso, solo nos abrazábamos y listo, no había problema. Ahora hay que pensarlo 2 o 3 veces. Y extraño esas cuestiones más que todo, ¿no? Esa libertad que teníamos en acercarnos sin pensar que podía estar con gripe, y si estaba con gripe no importaba, lo abrazábamos igual. No, sí. Ahora Me no. imagino que cuando comenzó la pandemia y tuviste que tomar la decisión, obviamente con tu junta, me imagino que debe haber hermanos de iglesia que reaccionaron de una manera positiva, algunos, porque entendían lo que se venía, pero otros no lo entendieron y reaccionaron de una manera negativa. ¿Cuánto tiempo le tomó a algunos de ellos entender? ¿Entendieron todos? Ahora, ¿tenés todo calmado o hay algunos que todavía no entienden? No, gracias a Dios ya todo entienden, pero yo a veces me pongo a pensar por qué Dios permite que existan ciertos líderes en la iglesia. Y creo que Dios los elige. Hay personas que están en el liderazgo que tienen una visión de un poco más allá porque el tiempo nos dio la razón. Cuando yo hablé la primera vez con los ancianos de todas las iglesias para explicarle la situación y decirle, bueno, ¿cómo vamos a proceder? Ellos, pastor, vamos, estamos dispuestos, cerremos, hay que hacer todo online, nosotros nos encargamos de la gente, vamos a llamar esto y lo otro. Fue como una coordinación muy linda de los líderes de la iglesia. Muchos otros de los hermanos no comprendían a lo que nos estábamos enfrentando, entonces a veces la crítica era, le falta fe a esta gente, por eso no hablen los templos. Pero Claro. por eso digo, el tiempo nos dio la razón. Hoy pasó muchos meses, ya estamos llegando casi al año, porque nosotros cerramos en marzo del año pasado, o sea, ya estamos llegando al año, y estamos con las iglesias abiertas, la gente está llegando con distancia, máscara, etcétera, pero hoy la gente agradece las decisiones que tomamos, y hoy
cuando empieza a haber algunos contagios, preguntan rápidamente qué medidas vamos a tomar. O sea, ya es como que están mentalizados en que debemos cuidarnos y cuidar al prójimo y no tener una óptica egoísta de lo que significa la adoración, sino más bien inclusiva, ¿no es cierto?, en el cariño, el amor y pensar en el otro, que también tiene que adorar como yo, pero sin que nos pongamos en peligro, ¿no? Seguro, seguro. Ever, estás por acá, no te vayas todavía, que te queremos y te queremos muchísimo porque siendo que tú eres parte de nuestra asociación, sabemos que tienes una iglesia muy grande, plantaste una iglesia y en medio de toda esta pandemia también hay cosas que me imagino que extrañas y aquellos que conocen a West Palm Beach y si no la conocen algún día, esperemos que todo esto se normalice en algún momento, tendrían que haber venido cuando la iglesia estaba llena, full, con una de las mejores adoraciones, creo yo, que tenemos de iglesias hispanas, no solamente en la división norteamericana, sino en el mundo entero. Y casi yo diría que ya sé cuáles son una de las cosas que extrañas, pero voy a dejar que tú lo digas. ¿Qué extrañas del 2019 hacia atrás? Pues mira, Walter, la iglesia de West Palm es una iglesia muy amigable. Esos sábados llegar al lobby de la iglesia y que el ministerio de recepción te reciba de una forma tan, pero tan especial, tan dulce, que es algo impactante. Y eso lo extrañamos, pero grandemente. Nuestra iglesia es una iglesia que cuando comienza la música, pues todos nos ponemos en pie y adoramos por casi 30 minutos en pie. Eso lo extraño, ese calor, ese fervor, lo extraño mucho. Y como dijiste tres, pues me estoy ahí, tú sabes. No, tranquilo, tranquilo, adelante. Poniendo ahí en las tres. Nuestras juntas de iglesia son maravillosas. Y una de las cosas que siempre se hace en la junta antes de comenzar es que un ministerio escogido pues trae comida para todos y ahí comemos y disfrutamos de los alimentos y como somos una iglesia multicultural, pues los líderes de ministerio son de diferentes países, así que traen las cosas que les gustan, así que aprendemos a comer cosas de diferentes países, pasamos un rato especial, ya hace un año que no lo podemos hacer, pero de verdad que es una bendición y extraño esas cosas, extraño de todo corazón cada una de esas cosas porque era algo que cada semana nos daba aliento, ánimo y nos motivaba. Dijiste algo que me llama muchísimo la atención. Yo ahora estoy en otro rol y mi trabajo es, bueno, trabajar con pastores laicos, para aquellos que no conocen, plantar iglesias, trabajo con hispanos, con haitianos, con americanos, con brasileros, pero en algún momento allí mismo en la asociación de Rafael, en Potomac Conference, fui pastor y una de las cosas que yo hacía, porque a mí se me ocurrió que tenía que hacer eso porque eran mucho mejor y de aquí va una idea para pastores que a lo mejor llegan a las juntas y ustedes saben que hay pastores que llegan a las juntas y sienten que las juntas son quizás una de las experiencias más difíciles en la vida pastoral porque hay situaciones que hay que resolver y a veces hay discusiones que son agitadas. Pero yo recuerdo que mis juntas de iglesia eran muy parecidas a las tuyas y quizás ahí tenemos un factor en común. Yo recuerdo muy pocas juntas de iglesia donde no hubo comida. ¿Qué manera de comer en las juntas de la iglesia que yo tenía? Yo no sé si a vos te pasaba lo mismo, pero te pregunto, ¿es la comida, o sea, son las juntas para ustedes un momento agradable o ustedes también tenían serios problemas con la junta? Y creo que se nos fue Ever por alguna razón, pero voy a traer a Rafael. Rafael, ¿eran tus juntas también o son tus juntas con comida, sin comida? ¿Cómo son tus juntas de iglesia? Bueno, son variadas, ¿no? A veces hemos ido a restaurantes, depende el día también. Generalmente cuando es un domingo a la mañana lo hacemos en un restaurante, un desayuno, y ahí nos reunimos y comemos y compartimos y vemos la agenda juntos. Otras veces lo hacemos en la iglesia, pero sí, he tenido esa experiencia y es muy bonito porque la Biblia presenta también la comida como algo pactual, ¿no? Como algo de rito, como decir, vamos a compartir algo, estamos compartiendo algo, que no es solo hablar ni ideas, sino que es amistad, tiempo, comida, que es una de las cosas esenciales para vivir, y es una linda experiencia, realmente lo es.
Yo me imagino que esta es una de las cosas que más están extrañando los hermanos de iglesia, porque quizás aquellos que nos están viendo y que no son de Norteamérica y aquellos que nos van a escuchar en el podcast de audio, quiero que entiendan, en Norteamérica hay una costumbre que se llama potluck, que es una palabra que traducida sería como la olla de la suerte. Y lo explico esto porque inclusive cuando estuve en Argentina me preguntaban qué era el potluck. La traducción es la olla de la suerte. No vamos a explicar la historia de la palabra, pero es que la idea es como si fuera una comida donde todo el mundo trae algo y todo el mundo comparte la comida. Y obviamente que aquí en Estados Unidos casi todos los sábados, al menos en las iglesias hispanas, o prácticamente 2 veces al mes, en las más pobres diríamos una vez al mes, pero es la costumbre de llegar, todo el mundo trae la olla que cocinó ese sábado, la coloca en una mesa y le explico esto a los que son fuera de Norteamérica. Y hay una mesa larga donde ahí hay ensaladas que todo el mundo trajo, la olla que todo el mundo trajo, las diferentes comidas que todo el mundo trajo y obviamente que todo el mundo llega y agarra un poquitito y comemos todos juntos. Es el famoso... La suerte es agarrar algo, digamos. La suerte, claro, la suerte es el último que se pone en la fila para ver qué agarra al final, o agarrar algo. Ahora, yo me imagino ¿se acuerdan de esos palas donde cuando decían llegó la hora de comer se iban al frente y los primeros 10 o 15, así el plato se les salía la comida, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de todo eso, no sé si vamos a llegar, pero bueno. Gente... Los últimos eran más flacos, ¿viste? Los platos. Sí. No, ahora los platitos son más chiquititos, justamente para que no se sirvan tanto. Ever, voy contigo. Gracias de todo corazón. Sé que hay ahí un inconveniente, entras y sales del chat. De todas maneras, vamos a darte la entrada siempre que nos acompañes hasta el final de este videocast y podcast luego. Ever, 2 desafíos que fueron muy difíciles para ti. 2 cosas que realmente fueron muy, muy difíciles, que tuviste que adaptarte de manera rápida y adaptar a tu gente. No solamente tú te tuviste que adaptar, sino tuviste que de alguna manera tener paciencia, pero adaptar a tu gente de manera rápida a esta nueva manera de ser iglesia de pandemia, pastor de pandemia. 2 cosas, Rafael, voy contigo con esas 2. Mira, si hay cosa que nos gusta en nuestro ministerio es poder tocar a la gente, poder comer con ellos, poder estar en sus fiestas, en sus bodas, en sus cumpleaños. Y esto cerró un poquito las puertas. Yo recuerdo la primera junta que tuvimos cuando suspendimos todo, que yo le hice saber a cada líder de ministerio que ellos eran ahora los pastores de sus equipos de trabajo. Que semanalmente, cada 2 semanas, tenían que chequearlos, saber dónde estaban, cómo estaban. Y esto es algo que fue difícil para mí, porque es algo que disfrutamos como familia, poder tocar a los hermanos, poder verlos, poder hablar con ellos, poder saber cómo se sienten, mirar a sus rostros, sus ojos. Y esto para nosotros fue muy, pero muy difícil. Poder adaptarnos a no vernos o a vernos y hacer reuniones a través de Zoom o de cualquier otra plataforma, producir programas. Para mí fue otra cosa muy difícil. Poder predicar un miércoles, un sábado, a una iglesia que no estaba ahí, vacía. Mis sermones bajaron fácil 10, 15 minutos, porque faltaba algo. Ya nos hemos adaptado un poco, pero fue muy difícil los sermones. Tomo algo que acabas de decir que me llama muchísimo la atención. Yo hice un podcast o un videocast con Roger Hernández y Hernaldo Cruz los otros días. Ellos mencionaron exactamente lo mismo. Tú me estás diciendo, y esto lo están escuchando pastores, y hay hermanos de iglesia que van a estar escuchando que me parece que van a aplaudir en silencio. Tú me estás diciendo que tuviste que inclusive bajar la cantidad de tiempo que predicabas. ¿Qué pasa con ese pastor? ¿Cómo podemos ayudar a ese pastor que no entiende que lo que antes era 45 minutos, 50 minutos sin parar, ahora con 20, 25 minutos suficiente? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Bueno, 2 cosas. Número 1, creo que el tener la gente al frente es motivación para uno, ver los gestos, las cosas, y a veces uno le pone un poquito más. Y de esa parte tuve que bajar porque me fue muy difícil encontrarme con eso de no tener a nadie. Pero lo segundo es que ya la gente
después que pasan 20, 25 minutos, la gente se desconecta. Hay gente que le gusta escuchar 1 hora, pero después que termina 1 hora tú le preguntas, ¿y qué escuchaste? Y te dice, estuvo muy bueno. ¿Y de qué hablaron? De Jesús. Así que nuestros programas de miércoles, los sermones van entre 15 y 20 minutos. Los sábados sí ya sube a 25, 30 minutos, pero no más, porque la gente está en su casa, la gente está adaptada a un programa corto, conciso, al punto, ameno, interesante, y tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos a lo que está pasando ahora. No podemos seguir porque sí, lo hemos hecho siempre así, pues vamos, allá te va. Y me descargo yo aquí, 1 hora, 1 hora y media, y pues los hermanos por respeto lo ven, pero no necesariamente es bueno, es edificante y es de alimento para nuestra grey, para nuestros hermanos de iglesia. Ustedes dos son muy buenos predicadores, quiero decirles que yo los escucho, son muy buenos, hacen muy bien, y yo no sé si Rafael ¿De qué prediqué también... el sábado pasado? El sábado pasado no te escuché porque me tuve que escuchar a mí mismo, tuve que predicar, pero he escuchado muchas cosas. He escuchado mucho y ahora que me decís voy a escuchar el próximo sermón del sábado que viene y en el próximo podcast lo voy a mencionar, aunque no estés presente. Rafael, tuviste que adaptarte también, tuviste que adaptar a la gente. ¿Cómo tuviste que de alguna manera convencer, no solamente a los hermanos de iglesia de que teníamos a lo mejor que reajustar algunas cosas, sino también a los invitados? ¿Y cuáles fueron esos dos desafíos que tuviste que atravesar fuertemente? Si me podés ayudar con esas dos preguntas, especialmente los desafíos personales que tuviste que atravesar. El desafío personal más grande fue cerrar la iglesia, lo digo de corazón. Yo ayer estaba haciendo un trabajo en la computadora y estaba viendo algunos detalles de cosas, y de repente encontré un video, y era el video que yo había mandado en marzo del 2020, cuando le avisaba a la iglesia la triste noticia que teníamos que cerrar las puertas de la iglesia, pero íbamos a continuar en la iglesia por medio de la transmisión. Yo creo que ese fue el quiebre en toda esta situación, ese fue el shock para muchos, incluyéndome a mí, solo que como uno lo va a comunicar, uno ya tuvo el shock antes, lo pudo digerir, se pudo preparar y ahora vamos a enfrentar esto nuevo que llega. Pero para la gente eso yo creo que fue lo más difícil de enfrentar, que su iglesia ya iba a estar cerrada, algunos ya tienen más de 20 años en la iglesia y llegan todos los sábados. Durante esos 20 años llegaron todos los sábados a la escuela sabática, al sermón, participaron de cantidad de actividades, están como líderes, y de repente estar casi todo un año con la iglesia cerrada sin poder llegar un solo sábado a la mañana, fue para ellos también tener que adaptarse a esta nueva realidad. A algunos le costó mucho hacer ese clic de entender de que ahora la iglesia ya no es la iglesia de antes. Y en este sentido quiero decir dos cosas importantes. La primera, no es la iglesia de antes, porque ahora es una iglesia, como acostumbra decir siempre, con puertas pero no paredes. O sea, la iglesia ya es mucho más amplia. Me gusta esa frase, la puedo repetir, es una iglesia con puertas pero no tiene paredes. Exacto. ¿Esa es la frase? Está espectacular. Esa es la frase. Y alcanza todos los rincones de la tierra donde alguien se conecte a la iglesia. Dar la bienvenida en la iglesia ahora es darle la bienvenida a toda esa gente, no solo los que están presentes, sino que toda esa gente. Ya la iglesia cambió, no es la misma. Y la segunda cosa importante es que ahora, aún los que le gusta la misión y la obra misionera, todo eso corre por medio de la tecnología, no solamente con la asistencia a las personas, sino que ahora es como que uno tiene que agregarle algo más a la estrategia que utilizaba antes y adaptarla para esta nueva realidad. Y ya que estoy contigo acá en este momento, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con proyección. Comenzó el 2021, comenzó obviamente con los mismos desafíos y cada vez más fuerte, porque pareciera de que esto va a continuar un tiempo más. Cuando tuviste ahora que hablar con la Junta, sentarte y conversar, ¿tuvieron que readaptar? ¿Qué cosas readaptaron y cuáles son los planes y de qué manera lo van a lograr en el 2021? Si me pudieras mencionar 2 o 3 cosas
que ustedes se han propuesto en el 2021? El 2021 lo principal es cómo vamos qué mensaje le vamos a decir a la iglesia cada mes. Y cuando hablo de esto, hablo del púlpito, que yo creo que es uno de los, es como decir el púlpito es el altar, ¿no? De encontrarnos ahí todos juntos para que se abra la Biblia y Dios nos diga algo por medio de su palabra. Entonces, ese es el primer punto. Cada mes tiene una temática, vamos a ir trabajando partes diferentes. No estamos trabajando una agenda en base a fechas específicas, en decir, por ejemplo, bueno, este mes vamos a tener campaña, el otro mes. ¿Por qué razón? Porque cuando iniciamos el 2021, en el caso de 2 iglesias, tuvimos que cerrarlas otra vez por 2 sábados y volverla a abrir para evitar la situación de contagio. Entonces, es como que de aquí a julio vamos a ir con un plan hecho, preparado, un calendario posible, pero no apegarnos a la actividad como que fuera la ley, porque obviamente eso es imposible. Claro, eso significa que inclusive hasta el evangelismo tradicional de vamos a tener un fin de semana de rodeamiento, vamos a tener una semana de esto, vamos a tener una semana de lo otro, todo eso tuvo que readaptarse nuevamente al 2021. ¿Y qué vas a hacer evangelísticamente? O sea, ¿cómo la iglesia se va a conectar evangelísticamente con la comunidad? Y te hago la última pregunta, porque después voy con Ever para ir ya comenzando a cerrar. ¿Cómo vas a capitalizar? ¿Qué ideas se te han ocurrido a ti, a tus hermanos, para capitalizar los contactos, la gente que está con una necesidad espiritual, que está online? No solamente los que están desparramados por el mundo, sino los que están localmente, porque como tú dijiste, ahora la iglesia, aunque tiene puertas, no tiene paredes. Sin embargo, ¿cómo capitalizas localmente todo esto? ¿Qué se te ha ocurrido? Y no te pido que me des soluciones ya fijas, porque yo sé que todo esto va cambiando, pero tírame algunas ideas o danos algunas ideas que van a ayudar también a otros pastores para poder, de alguna manera, ayudar localmente a que ellos se puedan adaptar a este 2021. Bueno, yo voy a hablar desde la realidad que tenemos en Virginia, especialmente en Richmond. Nuestras iglesias están abiertas, la gente llega a la iglesia, hay distancia, etc. Esto que voy a decir se adapta muy bien aquí. No quiero decir que esto se pueda adaptar a todos los lugares. Sin embargo, hay una herramienta que es sumamente poderosa. Nosotros estamos usando Zoom para atender las visitas durante la semana, para tener un contacto con ellos durante la semana. Usamos Zoom y usamos WhatsApp, las videollamadas, para poder estudiar la Biblia con ellos, para conocer cómo están, saber más de la familia, porque hay hermanos que llegan con esas visitas a la iglesia, que de paso hoy tenemos muchas más visitas de lo que hemos tenido en cualquier campaña. Eso habla de la necesidad también de la gente, de un encuentro con Dios y un encuentro con adoradores, ¿verdad? Que están en espíritu y en verdad, pero ¿cómo capitalizamos eso? A través del Zoom. En general, la gente que nos mira, muchos de ellos que son de la ciudad, que antes pasaban por la iglesia y quizás tenían sus prejuicios, otros que los invitaban los hermanos y no sé, también con sus prejuicios. Hoy en día por la transmisión pueden ver cómo es la iglesia realmente, cuál es el mensaje que se da, cuál es la adoración. Entonces, eso nos ha abierto la puerta para que la gente también nos escriba por Facebook, pidiéndonos su lugar para poder asistir el sábado a la mañana. Todo lo trabajamos por medio de los hermanos. Te hago una pregunta. ¿Has podido nombrar a alguien? Esto nosotros lo estamos desarrollando ahora, pero quiero saber qué se te ha ocurrido. ¿Has podido seleccionar, por ejemplo, a ver, lo pongo de otra manera, la típica actividad del anciano de iglesia que todos los sábados se levantaba del sábado de mañana a ver quién cantaba el himno tal, el típico anciano que armaba la plataforma, digamos, y era su función básicamente? ¿Has logrado que esos ancianos o algunas otras personas se conviertan ahora como si fueran obreros bíblicos online? ¿Has logrado desarrollar eso para capitalizar el interés de algunas personas que están pasando por necesidades y vos no lo podés hacer todo, obviamente? Bueno, 2 cosas. Una, ya no tenemos los programas como antes de plataforma y todo. O sea, todo eso cambió. Cualquiera que se conecte va a ver que sube el que le toca hablar, sube el que le toca dirigir. Ya no es más. Y eso yo sé que le cuesta a muchas iglesias, pero una vez que hagan el clic y lo logren hacer, se van a dar cuenta
que pueden servir mejor a Dios de esa manera. Así que los ancianos ya no tienen una función específica en relación al programa, aunque la tienen, pero no es su única función, sino que ellos trabajan a través de las familias de la iglesia, como decía Ever hace un rato. Los ancianos tienen su grupo de familia, que ellos atienden por teléfono, están en contacto con ellos, pero dentro del plan evangelístico de este año, nuestra iglesia, en el caso de Richmond específicamente, tenemos pagas 8 cuentas de Zoom para que puedan ser atendidas por ancianos, ancianas, líderes, etcétera, que ellos puedan atender a la gente por medio de esas cuentas de Zoom, tener clases bíblicas, clases de encuentro, momentos de oración, pero eso es un recurso evangelístico que hemos adaptado con la iglesia, porque en este tiempo la inversión del dinero va por ahí. Claro. Y me parece que es espectacular. Fíjate lo que acabas de decir y invitamos a Ever ahora que nos acompaña de este lado. Los tengo de diferentes formatos, los voy acomodando porque, a ver, gente... Ahora para que estamos de ustedes mayor a menor. Como sí, que sí, vamos sí, bajando. pero para que entienda la gente que nos está viendo, que nos están escuchando, hasta yo mismo me he tenido que adaptar. Estoy en este momento haciendo esto de manera natural, esto no es nada ficticio, estoy aprendiendo a usar un programa para poder hacer este videocast, sacar el audio, colocarlo en podcast y de esa manera seguir produciendo material que nos pueda ayudar. Pero yo mismo me he tenido que adaptar a todo esto y aprender a hacer cosas y pasar horas a veces tratando de cómo manejo esto, cómo manejo lo otro. Obviamente que hoy en día un pastor, un líder, un anciano que no puede manejar el Zoom, y los otros días, fíjate lo que tú estabas diciendo de que tú tienes 8 cuentas de Zoom pagadas. Los otros días estaba hablando con un pastor que me estaba pidiendo a mí porque ellos ni siquiera, y tiene 5 iglesias, es un pastor aquí de la Florida, lamento decirlo, lo voy a exponer, pero no voy a decir de qué idioma, pero tiene 5 o 4 iglesias y todavía no tiene una sola cuenta pagada de Zoom. Eso es justamente lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar llegar siempre tarde. Hay que anticiparnos. Y esto es un mensaje para pastores, miembros de junta, hermanos. Me tocó dar un seminario y justamente hablamos este fin de semana pasado en Puerto Rico de la capacidad rápida que tenemos que tener de adaptarnos, de reestructurarnos y seguir hacia adelante porque el Señor no ha regresado y el Evangelio no está en cuarentena. Ever López, dos desafíos antes de grandes. ir con Ever, perdón Ever, solo una cosita nomás. Hay buenos tutoriales en YouTube Sí. para aprender a utilizar el Zoom específicamente y algunos otros programas de interés. O este Si programa que yo uno- estoy utilizando ahora, que también he tenido que sentarme en un tutorial para poder grabar este video y después sacar el audio, colocarlo en Claro. podcast. Hay de todo. En este momento el que Pero quiere eso aprender, uno lo puede hacer aprende. como pastor para decir cómo se usa el Zoom. Le voy a enseñar a los hermanos. Bueno, mírate el tutorial, en tal caso lo bajas y se lo mandas para que ellos puedan mirar también cómo utilizarlo y empezar a funcionar. Solo Ever. eso agregaba, perdón Ever. Vamos con Ever ahora, porque Sí, Ever, te voy a decir una cosa, yo creo que Ever, y quiero decir algo, Ever debe haber sido el único pastor en toda la división norteamericana que en medio de una pandemia, juntos con su iglesia, se organizaron y conectaron la iglesia con la misión local y cruzó las fronteras. El único que se tomó un avión, creo yo, y se fue a hacer un viaje misionero en medio de una pandemia. Quizás yo no lo hubiese hecho. Ever, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hicieron eso como iglesia? ¿Y cuáles son los 2 desafíos más grandes que tienen para el 2021? Vamos contigo. Pues mira, nuestra iglesia es una iglesia maravillosa. No hay desafío que Westpan no se suba encima y siga hacia adelante. Y pues la iglesia en medio de la pandemia, que desde marzo ha servido a la comunidad, dando alimento, ayudando económicamente a muchas personas, pues llegó en noviembre los huracanes en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia, y tuvimos que tomar la decisión de ir a un solo lugar. Fuimos a Honduras. Fue bien difícil, Walter, porque cuando me monté en el avión fue que yo volví en mí, porque el avión ese estaba que no cabía una persona más. Yo dije, Señor, ve a ver qué vas a hacer, pero Cuídame. haz algo con esto. Y de verdad fue una experiencia tremenda, Walter, porque llegamos allí, habíamos hecho contacto con las Fuerzas Armadas, nos cuidaron, nos protegieron toda la semana, nos llevaron a lugares donde la gente no había recibido nada. Llegamos a un lugar donde la gente llegó ayer
ayer llegaron a sus hogares después de un mes de estar evacuados en campamentos. Llegaron a botar sus neveras, a botar sus camas, a botar todo lo que tenían. Y esto nosotros pues lo asimilamos un poco, pero esta gente tiene hijos. ¿Cómo tú le explicas a un niño dónde están sus juguetes? ¿Dónde está todo? Nosotros repartimos colchones y comida en un lugar donde hacía unos días el agua estaba a 10 pies de altura, 12 pies de altura. Increíble, increíble. Y esa gente, llegamos allí, ellos llegaron ayer y nos dijeron no se pueden ir sin comer. Y yo miraba y decía, ¿de dónde rayos esta gente va a sacar comida? Claro. ¿De dónde si esta gente acaba de llegar? Sí, Pero para que tú veas que necesitamos como pastores tocar a la gente. Y en esto no quiero pasarle por encima a muchas cosas que hemos dicho, pero es bueno hacer las reuniones por Zoom. Es bueno, nosotros llevamos meses haciendo los grupos pequeños por Zoom. Este viernes pasado habían más de 50 familias conectadas en nuestro equipo de grupos pequeños. Pero nada de esto sustituye a un toque personal. Ponte 3 mascarillas, ponte 4 mascarillas. Pero la gente que necesita ungimiento, no lo hagas por Zoom. Eso, miren, eso es un desastre. Eso que ungir por Zoom, Santa Cena por Zoom. No, hay cosas que se necesitan hacer en vivo, tocar a las personas, ministrar mirando a los ojos. En este año, las juntas que nosotros hemos tenido, donde hemos tenido que tomar decisiones firmes en algunas cosas, la hemos hecho en el templo y cada uno en un banco, todo el mundo lejos, pero el Zoom no es lo mismo. Quiere decir que nosotros en la pandemia vamos trabajando con lo que está actualizado y con lo que se debe hacer, pero hay algo que nunca va a cambiar ni va a pasar y es el toque personal. Me da la impresión de que una de las adaptaciones rápidas, obviamente, que tuvimos que hacer en el 2020 fue meternos en la media. Ahora la adaptación más fuerte que tenemos que tener como pastores, como líderes, como ancianos, es seguir metidos en la media, pero readaptarnos a volver a tener el contacto personal con la gente. O sea, ahora tenemos que regresar y balancear las dos cosas. Y me pasó a mí que hace un par de sábados atrás fui a una iglesia, tuve Santa Cena y la tuvimos que tener ordenadamente, pero la tuvimos dentro del templo, compartimos con los hermanos, hay forma de hacerlo, obviamente que es más trabajo, sí, es más trabajo, hay que tener más precaución porque uno no quiere contagiar a nadie y uno no sabe quién viene contagiado. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nadie viene a la iglesia y dice, es muy raro encontrar a alguien que diga, yo estoy contagiado y vengo a contagiar gente. Yo no creo que eso vaya a existir. No sé si, Rafael, a ti te ha pasado de que alguien dice, no sé, yo estoy contagiado y voy a la iglesia a contagiar. Yo no creo que nadie, absolutamente nadie viene con esa intención a la iglesia. Todo el mundo viene con el deseo de poder compartir, de poder estar con los hermanos. No sabemos hoy en día de dónde va a venir el virus. Nos tenemos que cuidar, pero creo que tenemos que continuar con esto que dice Ever, el contacto personal, ungir a la gente, visitar a la gente, orar con la gente. Colegas, amigos, han pasado varios minutos. Yo quisiera en este momento ir cerrando esta conversación y vamos a ir cerrando mientras esperamos que Ever, yo creo que Ever, en vez de pagar 8 cuentas de Zoom, va a tener que pagar... Ever entra, su propia cuenta. Sí, en vez de pagar, te voy a dar un consejo, Ever, tú eres que es muy bueno. En vez de pagar 8 cuentas de Zoom, yo te voy a pedir que pagues un solo buen internet. Yo creo que pagando un solo buen internet va a andar bien. Ahí lo tenemos en el medio apagado para que se den cuenta y a lo mejor alguien le puede pagar una buena cuenta de internet. Rafael, voy contigo con un solo consejo. He dicho algo, Ever, gracias, ya estás de regreso, pero lo que acabo de decir lo vas a tener que ver porque no voy a volver atrás. ¿Está bien? Lo único que te digo es esto. Pídele a tu iglesia, que es tan linda, tan grande, que te pague un buen servicio de internet. Pero no digas nada, no reacciones todavía. Pastor Soto, Rafael, somos amigos. Un solo consejo
para un pastor, una junta, un grupo de hermanos? Un solo consejo en este momento y vamos cerrando. Yo creo que algo que decía Ever recién es verdad. Nosotros tenemos que no olvidarnos que somos seres humanos, necesitamos conectarnos no solo hablando y mirándonos, sino también teniendo actividades juntos. Una de las cosas que a mí me funcionó, y quiero dejarlo a esto como un mensaje final, es adaptar la iglesia y las facilidades de la iglesia a la necesidad de la gente, y entender que esta pandemia lo que más nos ha ayudado es a centralizarnos en la familia. Nosotros la Santa Cena en la iglesia ya no se hace más adentro, se hace en el patio, es un patio grande, cada familia administra el agua, el pan, el jugo, pero es por familia. Ahora ya las cosas han cambiado, no tenemos que tener miedo a adaptarnos a cosas nuevas, porque lo que es inamovible son los principios que Dios nos ha dejado, eso no se mueve. Pero los métodos y las formas, aún en la adoración, pueden cambiar. Y cuando digo adoración no estoy hablando de alabanza nada más, estoy hablando de todo, del programa, de las actividades, como decía la Santa Cena, fuera del templo, en el patio. Hay cosas que ahora hay que entender, y creo que en esto hemos vuelto un poquito más al modelo bíblico, de que papá y mamá son las personas que educan espiritualmente a sus hijos. Y como iglesia en esta pandemia entendimos eso, lo estamos fortaleciendo cada vez más, estamos capacitando más a los padres para cumplir su función, pero estamos volviendo a la familia. Así que todo lo que aprendimos no lo dejamos, lo agregamos. Es como un carro que va de viaje y va agregando cosas nuevas para tener un mejor viaje. Qué lindo. Pero no nos olvidemos de las cosas esenciales. Qué lindo. Gracias, Pastor. No nos olvidemos de las cosas esenciales. Pastor Ever López, un solo consejo a un pastor, a una junta de iglesia, a un grupo de hermanos. Un solo consejo. Elija el grupo que usted quiera. Un consejo, una sugerencia de su parte. Pues mira, nuestra misión importante. Y estos años ha sido con pandemia, otros años no. No sabemos próximamente con qué será, pero no podemos nosotros adaptarnos solamente a un tipo de envase. El agua no cambia, es Cristo, es la misión de la iglesia, pero el envase lo vamos a estar cambiando según lo que esté ocurriendo. Este año 2021 para mí es el año más desafiante. Económicamente, en muchas áreas de la iglesia es un desafío porque ya la gente vio el 2020 y se adaptó a muchas cosas. Ahora, ¿cómo tú vas a sacar a la gente de los sábados en la mañana levantarse, desayunar en familia, en la pijama ver el culto de la iglesia y en la tarde salir a caminar con la familia y tener otras actividades? ¿Cómo ahora tú vuelves a los aventureros, a los conquistadores, a actividades, a diferentes cosas? Es un desafío este 2021. Pero lo más importante de todo, pastores, juntas de iglesia, es la misión. No es capricho. Esto no funciona con capricho. Siempre lo hemos hecho así o es así. Yo pienso que... No, es la misión de la iglesia. Nosotros en diciembre con Chazarreta tuvimos 20 bautismos en medio de pandemia, donde mucha gente estudió online, donde tuvimos que orar y decir, Señor, bendice esta agua, y tener que bautizar 3 o 4 o 5 en la misma agua, y nadie se nos enfermó, nadie se contagió. Dios es bueno, esta iglesia es de Él, y vamos a seguir adelante. Gracias, Walter, y gracias Soto. De todo corazón, me gustó muchísimo. Nunca... Sí, adelante. Ahí se fue de vuelta. Bueno, justo se cortó porque iba a decir algo. Iba a decir algo, no sé qué iba a decir, pero se fue. Lo vamos a sacar acá de línea porque se va muy seguido. Pero Rafael, rescato una frase que decía, una frase muy linda, ahí lo tenemos de regreso. Rescato una frase muy buena que dijiste, Ever, y es el paquete, el envase. La cáscara, el mensaje es el mismo, lo estamos reempaquetando, lo tuvimos que reempaquetar en el 2020, lo vamos a tener que reempaquetar en el 2021, quizás en el 2022 una vez más, pero el mensaje del tercer ángel, el mensaje de salvación, el mensaje de que el Señor viene es y seguirá y sigue siendo el mismo
para toda nuestra iglesia. Muchachos, los dejo de todo corazón. Vamos cerrando en este momento. Les quiero mandar un abrazo, agradecerles de todo corazón a ustedes que nos están viendo y que van a escuchar este podcast. Gracias por habernos acompañado en esto que fue Iglesia Abierta. Vamos a regresar, tenemos otra dupla que va a estar con nosotros dentro de un tiempito más. Son pastores de pandemia y vamos a seguir quizás una vez más con otros dos colegas de alguna otra zona o parte del mundo, ya sea o de Estados Unidos o de algún otro lugar. Gracias, esto fue Iglesia Abierta, Pastores de Pandemia. Hoy nos acompañaron el pastor Rafael Soto de la ciudad de Richmond, en Virginia, de la Asociación de Potomac Conference, y el pastor Ever López de la ciudad de West Palm Beach, de la Asociación de la Florida. Un abrazo enorme, muchas gracias.